afirman que el humanismo es un movimiento cultural cuyo origen proviene de los intelectuales del Renacimiento, los que renovaron el estudio de las lenguas y literaturas antiguas. Estos estudios se encuentran referidos al periodo helenístico. A este propósito, el diccionario de la Real Lengua Española define el humanismo a través de tres ideas. Primero, cultivo o conocimiento de las letras humanas. Segundo, movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Tercero, doctrina o actitud vital basada en la concepción integradora de los valores humanos. A decir verdad, no todos podríamos estar tan de acuerdo con las ideas contenidas en estas definiciones. Quizás, desde el campo de la filosofía, la última definición se encontraría más cerca de lo que deberíamos entender como humanismo, teniendo presente que representa una definición más omniabarcadora, no reductiva, ni limitándose solo al campo de las letras o a un periodo determinado de la historia. El término humanismo aparece por primera vez en 1808 en un libro del alemán Niethammer, refiriéndose a los movimientos culturales que dieron origen al Renacimiento. Sin embargo, ya en el siglo XVI se usaba el término humanista para aludir al que se dedicaba al estudio de las humanidades. Estudia humanitatis, según la expresión y la concepción de la cultura de Cicerón y otros clásicos romanos y griegos. Este término reaparece en la segunda mitad del siglo XV y se emplea con profusión en el siglo XVI. Durante el siglo XIX y el XX, en cambio, el término humanismo se emplea con frecuencia para significar muy dispares aspectos y concepciones de la cultura o del hombre. Se hace uso del término con un sentido distinto, para indicar cualquier teoría o doctrina de intención filosófica que intente aclarar la significación del hombre, sus valores y formular un ideal en función de estos valores y de esa significación. El humanismo, en este sentido, tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndole participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia. Requiere un tiempo en el que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir la fuerza en el mundo físico en instrumentos de su libertad. El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo, estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica, especialmente en Florencia, Roma y Venecia. Busca la antigua clásica y retoma el antiguo humanismo griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la revolución social e ideológica de Europa. Fundamentalmente, al pactar con los principios propugnados por las reformas luterana, calvinista, anglicana, la contrarreforma católica, la Ilustración y la Revolución Francesa del siglo XVI, el movimiento, fundamentalmente ideológico, tuvo asimismo una estética impresa paralela, plasmada por ejemplo en nuevas formas de letra como la redonda conocida como letra y humanística. Evolución de las letras franco-tardogóticas desarrolladas en el entorno de los humanistas florentinos como la Cancillería Papal en Roma, que vino a sustituir mediante la imprenta a la letra gótica medieval. El humanismo como filosofía sobre el hombre. La concepción greco-romana del hombre cristaliza en el concepto de las humanitas, que recoge el ideal helénico de la paideia, educación, cuyo paso al mundo medieval se realiza a través de la práctica cristiana. En ella, la humanitas como ideal de la cultura humana complementa a la teología. En el siglo XII, las corrientes humanistas tienen un primer renacimiento. La teoría de la razón y de la fe, la filosofía y la teología llegan a una alta cima con Tomás de Aquino, y su valoración del pensamiento antiguo establecen las bases de una brillante y certera concepción humanística del mundo. El humanismo renacentista forja las bases del hombre moderno y de una feliz separación del mundo de la experiencia y de lo suprasensible, sobre cuyo supuesto se va a montar una imagen unilateral del hombre. El humanismo renacentista insiste en la dignidad y en los valores del hombre educado libremente. Por eso deja una concepción educativa de notable influencia, las humanidades. De este humanismo clásico se van a derivar múltiples concepciones del humanismo. En filosofía, el humanismo se refiere a un enfoque que afirma que existe
una noción de la naturaleza humana, contrastándola con el antihumanismo. En tiempos contemporáneos, muchos movimientos humanistas se han alineado fuertemente con el secularismo. Esto resultó en que el término humanismo muchas veces se ha usado como una palabra que acompaña creencias sobre ideas tales como sentidos y propósito. El humanismo se refiere a una gama de filosofías y perspectivas éticas que ponen énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos, individual y colectivamente, y que por lo general prefieren el pensamiento individual y la evidencia, racionalismo, empirismo.